Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Hola oyentes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otra emisión de su programa Educación al Día, que se transmite por su emisora virtual educacionaldia.com.co. La dirección de Omar Arango Jiménez y Karina Andrea Arango Carbonó. La asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Hoy queremos retransmitir el programa Educador al Día que realizan en la emisora Caucasia Estéreo los compañeros Fran Aníbal Ramírez Montoya, Luis Francisco Julio y Orgel Doval Navarro. Bienvenidos a la información de Educador al Día. Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Oyentes amables, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa. El día termina muy tarde, en horas de la noche, 8 de la noche. Esa no es la intención. La intención también es que se paguen los recargos nocturnos con el 100%. En la en el Senado de la República, Comisión Cuarta, todavía hablan de pagar un porcentaje inferior, mientras que la consulta estamos diciendo es que preguntando que si se está de acuerdo con que se pague el salario completo cuando toca trabajar los domingos y festivos. Pero bueno, sobre estos puntos nos habla el doctor Germán Bayona. Escuchemos. Hola Omar, hola Gilberto, un gusto estar con ustedes y obviamente con todos los pensionados que están escuchándonos. Gracias, Herman, y un saludo bien fraterno y de fuerza para salir adelante. Qué alegría tenerlo aquí. Ustedes la noticia hemos visto en RTVC, en los canales públicos de televisión y de radio, de Señal Colombia, RTVC también, está usted hablando del tema interesante, del tema coyuntural, el nuevo texto radicado el pasado 19 de mayo, ante el Senado de la República, que contiene ya 4 puntos relacionados con la salud. Tenga la bondad, nos explica bien cuál es la justificación de esos 4 puntos. El primero, que tiene que ver con los medicamentos. ¿A qué se refieren estos puntos y por qué? ¿Qué hacer? ¿Cómo apoyar esta consulta, doctor Germán Bayona? Bueno, Omar Gilberto, mire, lo primero que hay que explicar es por qué se incluyeron estos 4 puntos. Y realmente allí hay que dejar claridades en que existe definitivamente una mezquindad, una falta de atención por parte del Senado a los problemas del pueblo colombiano, a los problemas del pueblo trabajador, a la salud del pueblo trabajador. Y han archivado en una ocasión, a pesar de que ha sido discutida la reforma a la salud y aprobada 4 veces en Cámara, pues cada vez que pasa la Comisión Séptima, allí le ponen todo tipo de trabas. La correlación de fuerzas definitivamente plantea que va a ser nuevamente archivada la reforma a la salud y que va a tener todo tipo de trabas, igual que la reforma laboral. Digamos que las discusiones que se han llevado a cabo en el Senado son discusiones no igualitarias, nada democráticas, en donde se le ha dado valor exclusivamente a aquellos que defienden el sistema de salud actual, defienden realmente más que el sistema de salud actual, defienden los intereses de las EPS, defienden los intereses económicos de las EPS y de los intermediarios de la salud, de los gestores farmacéuticos. Por eso es que se creó, en medio de toda esta situación y de esta crisis, este grupo creado por la ANDI, por la salud de los colombianos, o sea, un grupo empresarial que se reúne con algunos falsos técnicos y algunos médicos que se han vendido a esta idea
para seguir defendiendo los intereses económicos de las EPS. Ante esto, pues es evidente que se requería una situación similar a la de la consulta de la reforma laboral, y por eso se incluyen estos 4 puntos de la reforma de la salud. La verdad, nosotros hubiéramos querido que hubiera sido incluida en la anterior solicitud de consulta. Pero es muy importante decir que es el único camino que nos deja el Senado, que hay una polarización no entre izquierda o derecha, entre la oposición y el gobierno, no hay una polarización entre el Senado, que está respondiendo a intereses económicos y políticos distintos, que le da la espalda al pueblo, y el pueblo, que tenemos necesidades de ser atendidos en salud y tener mejores condiciones laborales. Dicho esto, pues sí, se incluyen estas 4 preguntas, ¿no? Creo que la más importante, sin duda, es la que corresponde a el núcleo o la almendra de la reforma a la salud, que es el manejo de los dineros en la reforma a la salud. Son los 100 billones de pesos. ¿Cómo? Doctor Herman, ¿qué ventajas hay con que la ADRES sea la que maneje las finanzas, el presupuesto de la salud y no las EPS? Bueno, es precisamente, esa es la almendra. ¿Cuál es el punto? La reforma a la salud plantea que las EPS continúen haciendo lo que vienen haciendo desde hace 30 años, se han venido perfeccionando, la administración, las auditorías, la referencia y contrarreferencia, todo un tema administrativo, pero que no manejen dinero, porque es que el sistema actual está en crisis porque el dinero llega a ellas y porque ellas hacen con el dinero público de la salud lo que se les da la gana, literalmente. Y entonces han desfinanciado el sistema y vemos todos estos escándalos de corrupción que esconden los medios, que antes los publicaban, pero ahora para defender a las EPS, pues esconden toda esta situación de corrupción, no le dan todo el bombo que le requeriría un desfalco de más de 30 billones de pesos. Eso es una locura. Creo que no ha existido un desfalco como este en toda pues, la historia de Colombia, de un acto de corrupción de estas magnitudes. Y sin embargo, pues lo siguen defendiendo. Entonces, ¿qué hace qué dice la pregunta? Hombre, que la plata pase directamente desde la ADRES hacia los hospitales y clínicas, que exista el flujo de recursos que se requiere para darle atención y garantizar la atención de todos los colombianos, no solamente en las grandes ciudades, sino en los territorios lejanos, en la ruralidad, que es donde menos hay atención en salud, y esto permitiría obviamente fortalecer tanto la red pública como la red privada, como la red mixta. Es importante decir que la red pública en Colombia solamente alcanza el 20% del total de los hospitales y clínicas que hay en el país. El 80% son privados. Entonces, se fortalece todo. Y es importante también decir ahí que es falso que se esté estatizando la salud, todo lo contrario. Si van a persistir los hospitales y clínicas privados y se van a fortalecer, pues se va a fortalecer toda la red en particular. Entonces, ese es el principal punto. Llega el dinero, no lo pueden manejar, podemos tener mecanismos o generar mecanismos para hacer control sobre los dineros, sobre cómo se gasta los dineros en salud. Se pueden generar elementos de facturación que ya vienen siendo desarrollados a través del Ministerio de Salud para que efectivamente existan facturas. Es que los hospitales y clínicas facturan, pero las EPS no sabemos en qué gastan el dinero. Y entonces los colombianos, cuando son atendidos, pues no recibimos para contraprestación nada. Entonces tenemos derecho a saber exactamente cuánto se gastaron en uno, qué le hicieron, todas esas cosas, y que existan mecanismos de control efectivos a través de la DIAN, de la ADRE, de una facturación electrónica que le permita a uno seguir en línea quién y cómo se gasta el dinero en salud. Yo lo saco del tema un poquito.
Y luego Sí. a entrar, porque este tema del manejo financiero de la salud tiene que ver con nosotros también. Y usted ha manejado un tema muy importante, el tema del manejo de los recursos de la salud del magisterio por parte de Fiduprevisora. ¿Tiene algo que ver con esto también? ¿Sería una posibilidad de que los dineros no los maneje Fiduprevisora, no los maneje la EPS, sino la ADRE, siempre, para poder garantizar a los maestros una mejor atención en salud? Pues realmente en la medida en que se van eliminando intermediarios financieros, se puede tener mejor control sobre el sistema de salud. Eso es importante decirlo. De tal manera que en algún momento, digamos que se hicieron algunos cambios en el modelo de salud y en el sistema de contratación del régimen especial de los maestros, pero en la medida, y se eliminaron ya unos intermediarios, que fueron los famosos operadores. Ahora tenemos el fondo del magisterio que no puede manejar el dinero y por eso lo entrega en un encargo fiduciario a la fiduprevisora. Lo ideal es que existiera algunas modificaciones a la ley 91, pero esto es un tema de discusión distinto, en donde finalmente existiera una estructura que permitiera que esos dineros llegaran con mayor celeridad. Incluso nosotros habíamos propuesto que la ADRES también participara del modelo de salud del magisterio, pero no fue posible por temas administrativos y de cómo sería eso, pero la ADRES estaría en capacidad perfectamente de que llegara el dinero a la ADRES y fuera la ADRES la que pagara en el régimen especial también la atención de los maestros. Usted ha estado muy al frente de ese acuerdo 03 que hoy nos rige en el modelo de salud. ¿Cree usted que ese problema financiero que tiene Fiduprevisora está afectando la prestación del servicio médico? ¿Se están muriendo los maestros, los beneficiarios? Allí hay una serie de cosas que son muy importantes dejar claro. Si es que el modelo 0003 no ha terminado de ser implementado. No hay un modelo preventivo todavía implementado. Y esto ocurrió porque para poder evitar que existieran grandes dificultades en la transición, muchos o la gran mayoría de los operadores dejaron sus clínicas, sus IPS contratadas para hacer la atención primaria, y esto lo que generó fue que ellos hicieran integración vertical y derivaran en la cápita y en un aumento del gasto por evento, es decir, contratación por evento en hospitales y clínicas, y eso aumentó el gasto. Y obviamente no se ha logrado controlar, en tanto la Fiduprevisora todavía no ha logrado el control de las auditorías, de la facturación y de todos los mecanismos de control, pero eso es un proceso que lleva un tiempo, y por eso incluso nosotros en la reforma de la salud nos planteamos un tiempo de transición de 2 años. Para el magisterio ha sido bien difícil porque, digamos, es un tiempo muy corto, y porque había una premisa fundamental, y era que no se cortara en ningún momento la atención, la parte asistencial hacia los maestros y a todos los afiliados del FOMAC. El doctor Germán Bayona, si me corrige si me equivoco, jefe de cirugía del Centro de Investigaciones Oncológicas. Todavía sí, señor. Es vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Vicepresidente. Sí, señor. Sigo siendo vicepresidente. Y algo muy importante, conocedor del acuerdo 03 que rige el contrato de salud del magisterio, ¿sí o no? Estructurador de ese acuerdo. Ahí hay un punto de debate. Unos dicen que Fiduprevisora no está quebrada, que es mentira. Otros dicen que sí, que tiene un déficit. ¿Eso es verdad o qué? ¿Tiene déficit la Fiduprevisora? No, los dineros, digamos que la disponibilidad presupuestal existe, está planteada allí. Hay dinero, solamente que ha existido un mayor gasto del presupuestado inicialmente. Entonces, eso ha generado dificultades, pero hay disponibilidad presupuestal, y por eso se hicieron varios traslados para poder garantizar eso. Lo que sí existe es un atraso de los
pagos de la fiduprevisora a los prestadores, a las IPS. Y eso genera obviamente unos trastornos allí. Y está dado porque la fiduprevisora no tenía las capacidades técnicas o no ha desarrollado las capacidades técnicas y ha venido tercerizando todo. La recepción de las facturas, la auditoría a través de DIG, y eso ha generado retrasos porque DIG, a pesar de que es una empresa con gran experiencia, que llevaba mucho tiempo, que conocía el modelo, pues tampoco ha sido costo efectiva para poder hacer un adecuado manejo administrativo financiero de los recursos de la salud en el magisterio. Pero es subsanable y digamos que si uno logra un control adecuado de la atención primaria, si logra, como ya viene planteándose, un tarifario, si logra una contratación adecuada, si se cambia la contratación de las cápitas y se exige que en las cápitas se haga lo que se requiere, porque es que las cápitas de la atención primaria no son solamente para la consulta de medicina general, no, es para hacer los controles de los hipertensos, los planes de los diabéticos, para evitar que la gente se enferma, para hacer temas de nutrición, para incluir en el SST, por ejemplo, programas de atención de la voz, osteomusculares, las lumbalgias de los maestros es pan de nuestro de cada día, y resulta que pues se pueden evitar. Entonces, en vez de terminar en una cirugía de columna, pues hacer fisioterapia, eso es lo que se requiere. En vez de tener un paciente infartado, controlar la hipertensión y la diabetes es lo que se necesita. Entonces, porque disminuye los costos, pero además mejora la salud de las personas. Entonces, el tema de los medicamentos, cuello de botella en estos contratos. ¿Cómo está el tema de los medicamentos? En los medicamentos, igual que, digamos, en el sistema general, es un problema muy grande, porque y por eso esa pregunta en la consulta. Es el 40%, entre el 40 y el 50% del total del gasto en salud. Y esto ocurre porque, digamos, se hace intermediación sobre los medicamentos, sobre esos gestores farmacéuticos. Entonces se le compra al gestor farmacéutico que le está comprando a los laboratorios. Y esa intermediación aumenta los costos, y en el caso del sistema general ha aumentado los costos hasta el 200% del valor de un medicamento. Eso es una locura total. Y a eso agréguele que se ha aumentado la formulación por cuenta del evento. Entonces, digamos que a pesar de que son los mismos médicos, son los mismos pacientes, se aumentó la formulación y uno no entiende por qué. Entonces, sí se requieren unos mecanismos de distribución para hacer asequible a todos los maestros, en el caso de los maestros y a la población general, mecanismos para poder acceder a los medicamentos. Pero lo que no puede ocurrir es que exista todavía intermediación a través de los gestores para la compra de medicamentos. Por eso la pregunta de la 13. Claro, la pregunta dice: compra central y o fabricación por parte del gobierno. No podemos fabricar ahora, es evidente. No tenemos las condiciones técnicas y desmontaron la industria farmacéutica en Colombia. Pero haciendo compras centrales y, digamos, garantizando y empezando a mejorar las condiciones técnicas para poder retomar la industria farmacéutica nacional, y disminuiría obviamente el costo de los medicamentos, que es una situación muy crítica. Esa es la pregunta 13, por eso es fundamental que esa pregunta. Es muy importante la pregunta que dice que si estamos de acuerdo con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna. Es que ese es el problema. Yo acabo de venir a la farmacia, me dan 3 medicamentos a una familiar, no, faltan 2. Ajá, ¿y cuándo los entregan? No, venga a averiguar, pero tienen que venir personalmente a averiguar, ni siquiera lo permiten averiguar por teléfono, ni se lo traen al domicilio. Ese es un gran problema. Entonces, fijémonos los educadores pensionados, cómo nos favorece esta pregunta número 13. ¿Por qué tenemos que votar positiva, verdad? Tenemos que votar positivamente esta pregunta que nos favorece a los maestros pensionados, activos, retirados, todos. Y una pregunta, sin duda.
Hay una pregunta clave aquí también, doctor Herman Bayona, es la que tiene que ver con la atención primaria en salud preventiva y resolutiva con ampliación de servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto. ¿En qué consiste esa propuesta? Esa también es un elemento fundamental en la reforma de la salud. Mire, ningún modelo de salud del mundo es sostenible en el tiempo desde el punto de vista económico, financiero, de manejo del riesgo en salud, si no se hace atención primaria. Que es lo que yo te decía, o sea, si tú no atiendes, evitas que la gente se enferme de diabetes, si no evitas que la gente tenga hipertensión, o si ya tienen hipertensión y diabetes, si no lo controlas para que no llegue a una insuficiencia renal, a un infarto, a un accidente cerebrovascular, pues terminas atendiendo al paciente y aumentando el costo, porque tienes que atender el insuficiente renal o al paciente con ACV que tiene una carga, el ACV es un accidente cerebrovascular, que tiene una carga social muy grande, porque es que un paciente con accidente cerebrovascular no solamente tiene costos en salud, sino que afecta a toda la familia. Pone a alguien a cuidarlo todo el tiempo, permanentemente, porque queda dependiente. Entonces, no solamente son los costos económicos, sino son los costos en sociales, son los costos en salud. Y eso solo se logra si se hace promoción y prevención, predicción, detección temprana. Nosotros tenemos una morbimortalidad, una mortalidad por cáncer muy alta, porque nosotros detectamos muy tarde el cáncer. El cáncer es curable, pero en Colombia se mueren muchísimas personas por cáncer, de cáncer gástrico, cáncer de colon o el cáncer de mama, porque no se detecta a tiempo. Y no se detecta a tiempo porque no tenemos un modelo preventivo. Es increíble, por ejemplo, que una mujer tenga que ir a un médico para que le mande una citología. No, el sistema de salud tiene que ir a buscarla. ¿Cómo así? Usted no se ha hecho la citología este año, venga y se la hacemos. No, o que la mujer tenga que ir al médico para que le ordenen una mamografía. Eso lo puede ordenar una enfermera jefe o parte de las personas que tienen están en el modelo de prevención, un auxiliar de enfermería que sabe que no se ha hecho la mamografía este año, pues hombre, señora, venga, hágase la mamografía, por favor, y listo, y entonces se hace mayor detección, pero la gran mayoría de los cánceres se están detectando de manera tardía. Entonces, de eso se trata el modelo preventivo y predictivo, que nosotros gastamos menos del 5% en el modelo actual, en dinero del total del monto de salud. Un modelo predictivo y preventivo permitiría que se aumentara el gasto para esa porción de la atención en salud hasta un 30%, lo cual disminuiría a la larga el costo de la atención de enfermedades graves. ¿Sí? Claro, eso requiere un tiempo. Eso requiere que al principio se genere una demanda inducida, porque entonces yo voy a ir a donde está el médico, el paciente, y pues si yo le hago exámenes seguramente le voy a encontrar alguna enfermedad y entonces me va a generar al inicio un aumento del gasto momentáneo, pero a la larga, si yo detecto tempranamente, disminuye el gasto después. Correcto. La pregunta 14 se refiere a los trabajadores de la salud tercerizados. Ahí se pide que se vote sí para que estos trabajadores tengan mayor estabilidad y dignificación. ¿En qué consiste esa pregunta? Esa pregunta creo que para nosotros es de lo más importante, sobre todo para la Federación Médica, como representantes del gremio, por varias razones. Lo primero es que hay que decir que nosotros estamos sometidos a agresiones permanentes, porque nosotros, somos la cara del sistema de salud y somos todos los trabajadores, no los médicos, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, hasta los celadores, son sometidos a agresiones permanentes todo el tiempo porque son la cara del sistema de salud, y si les niegan servicios, pues ¿a quién hay que gritar? Al que tenga enfrente, realmente. Entonces somos sometidos a agresiones, a riesgo biológico. Ustedes se acuerdan del COVID, cuánto nos morimos atendiendo pacientes con COVID, para pacientes con hepatitis, con gripa, todo el tiempo estamos
digamos, expuestos a bacterias y a virus permanentemente, a riesgo físico, a las radiaciones, a extensas jornadas laborales. Trabajamos, la gran mayoría de los trabajadores de la salud trabajamos casi entre 14 y 16 horas diarias, horarios nocturnos, posturnos. Entonces, lo mínimo que nosotros exigimos es un régimen especial, un régimen laboral especial, no un régimen como el de los maestros, sino un régimen laboral especial que nos reconozca que estamos sometidos a eso y que se nos garantice contratos laborales dignos, que tengamos derecho a pensión, a salud, a descanso. De las formas de contratación depende la calidad con que nosotros atendamos a la población colombiana. Yo contaba una cosa, para contarte una cosa, es que, por ejemplo, yo lo denuncié precisamente en la Comisión Séptima del Senado, una EPS hacía la evaluación de sus médicos en urgencias y resulta que les ponían unos estándares de atención. Estándares es número de pacientes que atiende diariamente. Entonces, en triage, un médico tenía que atender 80 pacientes en 6 horas. Eso da 4 minutos por paciente. Imagínense cómo... eso ni siquiera una producción en línea de zapatos, de empanada, bollo. Exacto, empanadas, exacto. Hombre, estamos salvando vidas, atendiendo personas. Señor. No puede ser así. Entonces, está medido a través, como si fuéramos, digamos, una línea de producción, y no por estándares de calidad, si atendimos bien o no al paciente, si le dimos bien el diagnóstico, etc. Es un absurdo. Entonces, las formas de contratación afectan gravemente la forma en que nosotros tratamos a los pacientes y la autonomía profesional. Porque eso dice, mire, no formule endoscopias. Pero es que, no, que las formule el especialista. Claro. Y entonces ahí se acumula porque usted va al especialista y pide una cita para el especialista y se la dan en 3 meses. Y ya después de que le hagan la endoscopia, otros 3 meses. ¿El paciente se muere o se aburre? Exactamente. Ese es básicamente la esencia del tema del régimen especial para nosotros. Pero además, realmente, en el sector salud es donde más se han pauperizado las condiciones laborales de los trabajadores. Y somos sometidos a vejámenes, literalmente, esclavizados. Y entonces, pues es hora de que tengamos esto. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.